ayer. Necesito que por favor, ¿quién va a ser el monitor? No hemos definido quién va a ser monitor porque no está la monitora que teníamos el año pasado. ¿Quién va a ser el monitor esta vez? Ustedes me dirán, ¿a quién dejan de monitor? ¿Cuál Kiara, profe? ¿Quién? Kiara. ¿Kiara? ¿Sí? Sí, Kiara, que era la que terminó al final siendo la monitora. Entonces seguimos con Kiara. Pregúntenle a Kiara por el interno. Sí, Y Kiara. Sí, profe, hágale. Ya escribió en bueno, el grupo. bueno, entonces Kiara quedaría como... Es que, profe, se me fue la señal, entonces por eso me salí, qué pena. Bueno, entonces que aquí la escogieron como monitora, Kiara. ¿Sí está de acuerdo? Yo no, yo no la molesto, sino para poquitas cosas. ¿Cómo está? No, profe, yo sé cómo es trabajar con usted. Kiara, necesito que me hagas un favor, que de los grupos de trabajo, sí, como son de a dos, que por favor hagas un listadito y me lo mandes al correo, sí, para saber quiénes son los que van a trabajar con el proyecto de aula. Que vamos a trabajar en un Bueno, artículo listo, de profe. cada grupo. ¿Listo? Entonces Entonces ya que todos me envíen, yo creo que la mayoría tiene mi WhatsApp, entonces que me lo envíen ahí, yo los armo. los Bueno. integrantes y el tema pues está por... No hacer un grupo directamente. Sí, Ah, bueno, listo, yo lo creo ahorita que se acabe la clase. el tema lo definimos, vayan pensando según las clases que vayamos viendo, por ahí en 2 semanas definimos el tema con lo que vayan a realizar, ¿listo? De lo que vayan a realizar cada uno, si ya lo tienen pensado, ya piensan, yo quiero hacer un artículo sobre, por ejemplo, el coronavirus y la influencia que tiene el medio ambiente con él. Entonces ya le da el nombre a Kiara. Si no, pues entonces queda pendiente para que le den el nombre a ella. Pero ya vayan pensando qué es lo que van a, el artículo sobre qué, porque tienen 3, 4 semanas para poder hacer el primer avance, que yo ya les diría la otra semana que debemos entregar en el primer avance. Voy a compartirles pantalla con la presentación. Hoy vamos a ver, acuérdense que en estas 5 semanas vamos a ver, según el syllabus, miremos acá, según el syllabus vamos a empezar a ver en estas 5 semanas desarrollamos lo que son fundamentos en epidemiología, ¿sí? De fundamentos en epidemiología vamos a tener 5 subtemas, ¿sí? El primero que vamos a ver hoy es conceptos básicos de epidemiología. Entonces voy a compartirles la pantalla y carga de la enfermedad, fundamentos. Me faltaba decirles que vamos a dejar de hora de asesoría, como los jueves vamos a hacer retroalimentación de los temas que vemos. Entonces los jueves de 5 a 6 vamos a hacer tutoría por ahora. Si de pronto cambia en algo, pues yo les aviso, ¿sí? Si de pronto ustedes necesitan alguna asesoría de algo, de algún tema que veamos o del artículo, entonces yo estaré pendiente en ese horario de 5 a 6. Si por algún motivo tenemos que moverlo, entonces lo moveríamos de 6 a 7, pero yo ya les indicaría. Bueno, entonces hoy vamos a ver qué son los conceptos básicos de epidemiología. ¿Alguno sabe qué es la epidemiología? ¿Alguien sabe qué es epidemiología? ¿No? Bueno, entonces la epidemiología es una ciencia
que estudia ¿qué? El comportamiento de las enfermedades, ¿sí? Y los factores con los que está relacionada, ¿sí? Hay factores externos que hacen que una enfermedad se presente o no. Estudian que la relación que tiene el agente infeccioso, los agentes infecciosos o que pueden producir una enfermedad, no solo pueden ser un virus, una bacteria, un hongo, sino que también en la epidemiología se ha incluido sustancias químicas o determinantes en el medio ambiente que pueden favorecer para que se presente una enfermedad. Antes cuando inició la epidemiología, esto no se daba. Decían que, por ejemplo, como no conocían que eran microorganismos, entonces decían que era como una sustancia que era la que producía la enfermedad, pero no sabían en sí qué era. Voy a ver si puedo compartir abrir este vínculo para que miremos este video un momentico. Me dicen si lo escuchan bien. No, profe, no se escucha. ¿No escuchan? No, profe, no, no, profe. Entonces, ya. Ustedes no la ven. Igual ella está en qué? En la plataforma. No sé si de pronto abriendo la plataforma pues no la deja ver, no creo. Espérame que yo no estoy viendo la presentación acá. Entonces ahí les queda el link. Ahí sí me la están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Ven la pantalla? No, profe. No, profe. No, profe. La presentación. Saliste. Espérame, yo me vuelvo a entrar a la... En la plataforma quedan 2 videos para que los miren. Uno es sobre qué es la epidemiología y otro es, ahorita miramos otro ensayo porque yo lo mandé también por otra parte. ¿Ahí sí la están viendo o no, la pantalla? Sí, ya, profe. Bueno, ahorita miramos si lo podemos ver por otra parte que yo conecté el link con Meet, a ver si de pronto por ahí no lo deja abrir. Hay otras definiciones más específicas donde nos dicen que la epidemiología es ¿qué? Una ciencia que estudia las características, el comportamiento y las causas de la enfermedad basado en ¿qué? En la interacción de los diferentes sistemas relacionados con la salud, desde el medio ambiente hasta el nivel molecular. ¿Por qué? Porque también en las enfermedades depende de si yo tengo una predisposición genética, fuera de que sea el ambiente, que sea la biología, que sea la exposición a diferentes factores, también la genética ayuda a que se produzca una enfermedad. La epidemiología se apoya en ¿qué? En varias ciencias, que es la bioestadística, la farmacología, la salud pública. La salud pública es la que está encargada de mirar todo lo que está referente a la salud que está afectando o la enfermedad que está afectando a una población. También la demografía y hay otras ciencias que se unen con la epidemiología para estudiar diferentes factores que pueden causar una enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología? Entonces es que identificar o establecer la causa de una enfermedad y los factores que aumentan el riesgo de padecerla. Es decir, cómo se origina, cómo se transmite y cuáles son las bases relacionales para prevenirla. Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una enfermedad, me esperan un momento.
Mami, Sí, señora, tranquila. dile que ahora. Estoy ocupada. Entonces, Profe, una preguntita. señor, Qué dime. pena, es que quería preguntarle si nos comparte ahorita la presentación o cómo se hace. Es que Ya me quedé la mandé. atrasado. Ya la subí a la plataforma. Si quieres, verifica a ver si sí está. Yo se las. Ayer, después de que hicimos todo ese desorden que hice, me metí a la plataforma, les coloqué los dos videos y coloqué la presentación. ¿Sí? La presentación ya está ahí en la plataforma. Entonces, ¿cuáles son los Vale, objetivos profe. de la epidemiología? Bueno, determinar que la distribución, quiere decir cómo se está distribuyendo la enfermedad en determinada población, en determinada comunidad. Hecho importante que esto sirve para qué? Para aplicar políticas públicas de salud. Por ejemplo, si tenemos que hay una mina cerca de acá y la gente se está enfermando, por ejemplo, tiene problemas respiratorios. Entonces la epidemiología se encarga de qué? De mirar si esa mina lo que está produciendo está enfermando, está contaminando la atmósfera y está produciendo la enfermedad en las personas que están alrededor. Estudia la evolución natural de la enfermedad. ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad? Quiere decir, mira cuál es esa cadena de transmisión que tiene una enfermedad o por qué se produce determinada enfermedad, qué predisposición tiene esa persona para o qué factores tiene que le puede hacer generar una enfermedad determinada. Y también da el pronóstico de la enfermedad, de algunas enfermedades severas, de unas enfermedades que son más severas que otras. También la epidemiología nos sirve para qué, por ejemplo, hay enfermedades que son crónicas, que quiere decir la persona se expone y se expone, por ejemplo, al smog, ¿sí? Se expone y se expone, y ella en el momento no presenta nada, pero a medida que va pasando el tiempo puede tener una obstrucción pulmonar y puede tener una enfermedad respiratoria crónica. Identifica factores predisponentes. Entonces, por ejemplo, identifica que el estar cerca de la mina, por ejemplo, el ejemplo que puse, hace que la persona pueda tener problemas respiratorios. Evalúa estrategias terapéuticas y de prevención. También la epidemiología la utilizamos para eso, para evaluar, por ejemplo, si un tratamiento con algún medicamento es bien, si es viable, si se puede utilizar, si se puede aplicar, a través de qué, de análisis estadísticos. Empiezan a mirar relación que tenga, por ejemplo, del medicamento con reacciones colaterales, por ejemplo, reacciones que sean adversas al aplicar el medicamento. Y también la utilizamos como prevención. Si yo identifico un factor de riesgo que está causando una enfermedad, pues yo puedo prevenirla. Por ejemplo, si yo sé que fumar puede causarme cáncer, entonces a través de la epidemiología, ¿qué van a hacer? Campañas, van a decir, mire, en estos casos, en esta población, el fumar, por ejemplo, en la población joven, que ahora es muy común ver a los jóvenes fumando, entonces se hace un estudio y miran que en esa población es susceptible en un futuro a producir cáncer. Entonces, entonces, ¿qué hacen ahí? Empiezan a hacer campañas de prevención para que la persona no fume. Otro objetivo de la epidemiología es establecer las normas para el ejercicio de políticas poblacionales y ambientales que lleven al control de las enfermedades. ¿Cómo? Modificando que ese comportamiento humano, el comportamiento que tiene, por ejemplo, la gente de fumar, removiendo ese agente, por ejemplo, en la mina, ¿sí? O moviendo la población o mirando cómo la mina emite menos contaminación a la atmósfera o si está contaminando los ríos, pues mirar cómo se puede controlar esto. ¿Para qué? Para la protección del ser humano. Las aplicaciones que tenemos de la epidemiología es una ciencia que es relativamente muy nueva y ella tiene una amplia aplicación en muchas ramas, no es solo en la salud enfermedad de una persona, también la podemos utilizar
Para otros casos, por ejemplo, en la psicología, en lo que son trabajos ocupacionales, también es aplicada. Para investigación pura, para conocer qué es la historia natural de la enfermedad, quiere decir cómo se originó esa enfermedad, de dónde viene, qué la causa, cuáles son los factores que permiten que se transmita, o por ejemplo si tienen vectores. Vectores son mosquitos que transmiten, por ejemplo, que la malaria. Entonces, conocer la historia natural, social de la enfermedad, completar cuadros de enfermedad, factores predisponentes, cuál es el pronóstico que tiene esa persona, si está, por ejemplo, si se contaminó con plomo, qué daño puede hacer, qué órganos puede afectar. Identificar nuevos síndromes también nos sirve cuando hay enfermedades emergentes. Por ejemplo, en este caso, como estamos en este momento con la pandemia, es una enfermedad emergente donde no sabemos el comportamiento que tiene la enfermedad. Entonces, la epidemiología también nos sirve para qué? Para hacer estudios e ir identificando los factores, cómo se comporta, los tratamientos de la enfermedad. Estudio de los factores de riesgo y protectores. ¿Qué factores me van a proteger a mí para evitar que me contamine? Por ejemplo, ahorita que el uso de tapabocas, el lavado de manos, ¿sí? Todos estos son factores que dicen en epidemiología que son factores protectores que me van a proteger contra un virus, contra un parásito, contra una bacteria. Estudios de causalidad de los eventos. Entonces, en estos estudios de causalidad son estudios estadísticos que miran si determinado evento, ¿sí? La causa de determinado evento es, por decir, el fumar. Entonces miran esa relación, causalidad, evento. Evaluar nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención. Desarrollar estudios de investigación. En la salud pública, ¿para qué la utilizamos? Para características básicas de una población, para determinar a ver qué tipo de población es, qué tipo de población está afectada. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la hemofilia, que por ejemplo no le da sino a las personas afrodescendientes. Entonces, ahí también entra a jugar. Vamos a caracterizar esta población. O por ejemplo, si están... el ejemplo de la mina, vamos a caracterizar la población que está afectada, si son solo los mineros, si es la población aledaña o si la gente se está contaminando por el agua. Diagnóstico poblacional, aquí estamos mirando morbilidad y mortalidad. La morbilidad es la cantidad de casos que hay en ese sitio por la exposición por plomo y la mortalidad, cuántos murieron. La vigilancia en salud pública, aquí en la vigilancia en salud pública estudia que las epidemias o los brotes. Los brotes son los que dan, por ejemplo, un brote de, por decir, de malaria en Villavicencio, ¿sí? Un brote es que está solo localizado, por ejemplo, en un pueblito, ¿sí? Dígame el nombre de un pueblito de acá, no sé. Por ejemplo, ¿cuál es el que está muy cerquita? No me sé el nombre, que no me acuerdo. ¿Restrepo? Acacías, por ejemplo, Restrepo. Entonces hay un brote de malaria en Restrepo o en Acacías. Entonces va y mandan unos epidemiólogos a que vayan y estudien ese brote porque dio allá, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que están influyendo para que se presente ese brote en ese determinado sitio? Detección precoz de la enfermedad a través de qué? De tamizajes, de pruebas que se hacen pruebas sin que se estén presentando síntomas. Entonces vamos a hacer un tamizaje de esta población a ver quiénes, por ejemplo, en una población de jóvenes de 20 a 30 años, vamos a hacerle las pruebas de VIH, las pruebas para mirar si tiene SIDA. Entonces esas son las pruebas de tamizaje. Vamos a mirar en esta población cuántos están infectados, siendo una población sana. En diseño de políticas sanitarias, atención en salud, programas de prevención y control. También utilizamos la epidemiología para farmacoepidemiología, ¿sí? Para mirar el efecto que tienen algunos medicamentos, o farmacoeconomía, mirar qué costo, efectividad tienen determinados medicamentos. También en la medicina clínica, que es en uno de los campos más usados, que es en el individuo, donde mira conceptos de riesgo, comportamiento de la enfermedad, cómo se está comportando la enfermedad, métodos de diagnóstico, selección de tratamiento
y determinar pronósticos del enfermo. En salud ocupacional, la utilizamos para observación de patologías derivadas ¿de qué? Pues de la exposición ocupacional. Por ejemplo, los que son los tecnólogos en radiología, a ellos tienen que hacerles exámenes cada 6 meses por la exposición que tienen a la radiación. Entonces ahí podría entrar un estudio epidemiológico de mirar el factor de riesgo que puede tener esa población de tener cáncer por esa exposición a la radiación. Relación causal, pruebas diagnósticas, también para la determinación historia de la natural de la enfermedad, evaluación de la intervención de seguridad laboral. Por ejemplo, una persona que toda la vida ha trabajado, por ejemplo, en construcción. Muchas veces esas personas por la exposición, ¿sí?, a los asbesto o a materiales que utilizan, pueden tener, por ejemplo, cáncer de garganta. Entonces ahí entraríamos a mirar si esa inhalación de esas partículas por determinado periodo pues produce cáncer o no. Análisis de eficacia, de riesgo de trabajadores y costo, prevención y control, estudio y determinación de valores normales y de referencia. Acá, aplicación del uso para la epidemiología ambiental. Entonces, ¿para qué la usamos? ¿Qué aplicación tiene en la epidemiología ambiental? Entonces, para mirar qué, la toxicidad del agente o por la dosis recibida, el aumento de la incidencia de efectos en la salud producidos por un agente ambiental que es fácilmente percibido. Por ejemplo, en Chile, como en 1986, hubo allá una enfermedad respiratoria donde no sabían qué era lo que lo causaba y resulta que era porque habían unos cultivos cerca de ahí que estaban produciéndoles estas enfermedades respiratorias a las personas. O por ejemplo, como lo que veíamos el semestre pasado, que ustedes han visto también en las noticias, lo de las fumigaciones, ¿sí? Un glifosfato que producía enfermedades en las personas. Entonces, para esto también podemos venirlo a aplicar en la epidemiología ambiental, en la contaminación del medio ambiente por diferentes tipos de tóxicos. Las investigaciones, recordemos que los tóxicos son ¿qué? Los que son producidos por el hombre. ¿Sí? Acuérdense que eso lo vimos el semestre pasado. Las investigaciones epidemiológicas solucionan ¿qué? Una situación de salud que según los análisis retrospectivos afectaban a la población. Entonces, ¿qué es un análisis retrospectivo? Quiere decir que mira, hacen un estudio desde atrás de cómo está afectando a esa población. En otros casos, por ejemplo, la incertidumbre en los números de enfermos solo son apreciables a largo plazo, como les estaba explicando ahora, por ejemplo, lo que es el cáncer, ¿sí? Eso no se va a ver, por ejemplo, la contaminación por el aire, ¿sí?, de la atmósfera, por la contaminación de los carros, pues esa enfermedad obstructiva no se va a ver sino a largo plazo. ¿A cómo se le llama esto? Experimentos naturales, donde ¿qué? La enfermedad va evolucionando. ¿Sí? La persona se expone hasta que presenta los síntomas de una enfermedad respiratoria, por obstrucción, por exposición a contaminantes. Es decir, estudia que la distribución temporal y geográfica de los enfermos, los casos en las poblaciones migratorias o los pueblos poblacionales que por religiones, razas u otras variables comportan atributos marcadores de exposición o susceptibilidad a un agente ambiental. Hay veces que las personas, por ejemplo, las personas son susceptibles y otras que no. No es la misma disposición que tiene una persona de enfermarse y otra. Todo depende de cómo su susceptibilidad o su inmunidad que tiene en el organismo. Hay personas que tenemos un sistema inmunológico más fuerte. Por ejemplo, hay personas que una gripa les hace mucho daño y otras que ni lo sienten. Ahí sería que por un contaminante biológico, ¿sí? Aplicación y uso de epidemiología ambiental. También se puede darse el caso de observar un aumento de casos que surge la inquietud pública. Quiere decir, por ejemplo, empezó a presentarse intoxicación de una población y no se sabe por qué. Entonces empiezan a buscar si de pronto, por ejemplo, puede ser el agua.
O que, por ejemplo, en la ciudad de Villavicencio, empezó a presentar las personas enfermedad diarreica, ¿sí? Y es en una población, por decir aquí donde yo vivo, por ejemplo, acá en el Caudal, y la gente empezó a enfermarse. ¿Qué vamos a mirar? Miremos el acueducto, a ver el agua, si está en buen tratamiento o si está contaminada por algún agente infeccioso, ¿sí? Entonces, también para eso nos sirve aplicar la epidemiología ambiental. En estos casos, el análisis epidemiológico es más complejo. ¿Por qué? Porque es difícil dar con lo que se expone. ¿Cuál es el agente que expone? Se tiene que hacer un estudio extenso donde usted verifique varios factores y pueda identificar por análisis estadísticos cuál es el que realmente tiene relación. Más adelante vamos a ver eso, de la asociación de los factores con diferentes tipos de enfermedades. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, la contaminación atmosférica. En los aerosoles atmosféricos respirables existen agentes reconocidamente tóxicos como es el plomo, el cadmio y el vanadio, y compuestos cancerogénicos, cuyo efecto a la salud colectiva solo podrá ser cuantificados en el largo plazo, lo que aumenta ¿qué? La incidencia de la enfermedad respiratoria en la población. Acuérdense que la incidencia son ¿qué? Casos nuevos. Estos términos los vamos a ver en esta semana. Creo que en 2 semanas estamos viendo esto, incidencia y prevalencia. Los métodos epidemiológicos que tenemos son métodos descriptivos y métodos analíticos. En el método descriptivo, ¿yo qué digo? Yo lo que voy a decir en un método descriptivo es solo la ocurrencia y la distribución de la enfermedad. Cuántas personas tienen, cuál es la media de esa población, cuál es la mediana, sí, es descriptivo. Ya cuando es un estudio analítico, entonces yo lo que voy a mirar es la causa y los factores que intervienen en la enfermedad. Es decir, yo ya voy a mirar ahí una asociación, una relación que tenga determinado, por ejemplo, la mina, la exposición a los obreros en la mina, si tienen exposición allá, si eso les está causando, por decir, una enfermedad renal. ¿Sí? Que el contaminante con el que están ellos trabajando le haya afectado, por ejemplo, los riñones, ese haya sido su órgano diana y le haya afectado los riñones y tenga una enfermedad renal. Entonces, en los estudios analíticos ya miran causalidad. El vocabulario que vamos a utilizar en epidemiología tenemos que es población, entonces la población es una colección de ¿qué? De objetos, personas, animales, hogares, plantas, ¿sí? La muestra, por ejemplo, la población, aquí sería la población Colombia. La muestra sería Villavicencio, ¿sí? La muestra es una parte de esa población. Endemia viene del griego endemos, nativos, es decir, que es endémico del sitio. Por ejemplo, Colombia tiene enfermedad endémica, por ejemplo, el dengue, la malaria, es endémico, es nativo de acá, no nos lo trajeron. ¿Sí? Y epidemia es cuando una enfermedad está en toda la población. Por ejemplo, que en este momento tenemos en todo Colombia malaria. Entonces ya dejó de ser endémica y se volvió una epidemia. Y cuando ya se va a todo el mundo, ya es una ¿qué? ¿Qué será cuando se va a todo el mundo? Pandemia, profe. Una pandemia, ¿sí? Entonces me entendieron endemia localizado en el sitio, epidemia en el país, una población más grande, y pandemia ya es generalizado en el mundo. ¿Sí? ¿Quedó claro estos 3 conceptos? Que son importantes señora. que lo sepan. Bueno, pandemia, ya lo dijimos, es que del griego pan, todo, ¿sí? En toda la población. ¿Cuál otra pandemia tuvimos nosotros en esta década? ¿Quién La sabe? peste negra, profe. ¿Cuál otra? Y el COVID, ¿no? El COVID es una pandemia, ¿cuál otra? El COVID, había otra, creo que hay otra.
A ver, yo les doy pistas. En 1986, una cosa que causó mucha miedo a la gente, que aún lo tenemos. ¿Lo de la piel? No, La gripa H1N1. también, eso también fue una pandemia. ¿Cuál otro? Uno que es entonces, ¿cuál? A ver si me dicen cuál. Profe, está la peste negra, la peste española, la peste bubónica. El SIDA. El SIDA. Y la peste también, la que me están diciendo también, el SIDA. Inclusive el VIH, ¿sí? El VIH aún, ¿sí? Mueren muchos pacientes por VIH y fue una pandemia que ya prácticamente se volvió endémica de la población y que aún nosotros no tenemos cura. Tenemos tratamiento, pero no tenemos cura. ¿Sí? Zoonosis viene del griego zoon, que es animales, y nosos, enfermedad. Entonces, zoonosis, ¿qué será zoonosis? ¿Será qué? ¿Producido qué? Una enfermedad Son producida enfermedades producidas por animales que pasan al ser humano. del ser. ¿Saben alguna? La peste negra. Profe, la peste negra fue por un animal, fue por la pulga, ¿no? De la rata negra que pasó Por la al ser rata. La humano. gripe porcina. La gripe porcina. La gripe, el mito de la gripe porcina. Profe, el Chagras. Había una de los monos. La de los monos, el VIH. ¿Y cuál No, otra que otra. está ahorita? Una que está ahorita ya. El ébola. El ébola también. Eso. El El ébola. ébola, También el por ejemplo, el coronavirus, ébola ¿no? es una enfermedad que quedó endémica porque está en África. Ella no se nos regó en el mundo, gracias a Dios, porque ella lo mata a usted en 48 horas. Entonces, esa está solo en esa población. Y en este momento, si fue transmitida por murciélagos, ¿cuál será? La que Coronavirus. Uy. coronavirus. ¿Sí? Conceptos básicos, agente causal. Entonces, cualquier sustancia, es decir, no solo un agente biológico. En este momento estábamos hablando de agentes biológicos. También puede ser que un tóxico, por ejemplo, ¿cuál? Ustedes que son ingenieros ambientales. El mercurio. El mercurio, ¿sí? ¿Y cómo sería el El mercurio? plomo. Mercurio se da por contaminación de cuerpos de agua por la minería, ¿no? Es una de Por las la minería. maneras en las que se expone a la población por ese compuesto. ¿Dónde También se puede dar por procesos industriales, como la Por procesos fabricación de termómetros y todo eso, en la cual se producen aguas residuales con este tóxico, y pues ahí también se ve la exposición a ellos. Y fuentes naturales también se ve mucho en las zonas donde se practica minería, no solo por la utilización de este para separar materiales, sino que Sí. como el mercurio es un metal, es un elemento de la naturaleza, se encuentra también en la naturaleza y muchas veces no se tiene conocimiento de la presencia de este, pero pues se genera la exposición. La Sí, exposición. el Y otro creo ¿cuál? es por el uso de mercurio para el tratamiento de cuero. Del cuero, ¿sí? Entonces, como vemos, agentes causales no solo son ¿qué? Agentes biológicos, sino también tóxicos, ¿sí? Lo que ustedes me están diciendo, el mercurio, el plomo, ¿sí? Entonces, hay otras causas fuera de agentes causales que pueden producir enfermedad. O, por ejemplo, hábitos como el fumar, ¿sí? Ese también, esa nicotina, pues también produce el cáncer. Agente infeccioso, ¿cuáles serán los agentes infecciosos? Ya los hemos nombrado. ¿Cuáles serán? Dígame en uno. Por ejemplo, Bacteriano, Los microorganismos. viral, los que me nombraron ahorita. bacteriano, viral. ¿Qué otro sería? Por aguas no tratadas. Por aguas no tratadas, Hongos. hongos. Sí. Por ejemplo, por aguas no tratadas, ¿con qué nos contaminaríamos? Echerichia. Microorganismos como Echerichia. Puede ser el chilito.
El Por coli, parásitos, coli, ¿no? Salmonela, Escherichia coli, por parásitos, por por protozoarios, salmonela creo que se puede también, pero no por estaría. salmonela, por ejemplo, en los alimentos se puede usted contaminar de una salmonela. ¿Sí? Entonces, ese es el agente infeccioso. Mm, Es un microorganismo que puede ser que bacteria, protozoo, los protozoos serían que los parásitos, los ermitos, las espiroquetas son otra clase de bacterias, los hongos, que también pueden producir enfermedad, los virus, como tenemos ahorita, capaz de producir infección y que en circunstancias favorables el huésped y medio ambiente pueden causar enfermedades infecciosas. Entonces, si por ejemplo el microorganismo está en el ambiente y tiene unas condiciones favorables para su replicación, pues él va a causar infección. El ambiente, todo lo que rodea a un ser vivo, el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de la persona, de la sociedad y de su conjunto. Entonces, por ejemplo, las personas que viven en hacinamiento, ¿será que son más propensas a enfermedades respiratorias o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, señora. Si yo, por ejemplo, ¿quién sabe qué es la tuberculosis? ¿Alguien Es una sabe qué Eso es es la enfermedad de como tuberculosis? carácter una gripa respiratorio. pulmonar, Sí, Es y obstruye parecido, sí. es las una paredes enfermedad pulmonar. y pero terrible. Una enfermedad causa un Bueno, daño al pulmón. Digamos, ese era el miedo antes cuando usted tenía una tos a lo que hoy se conoce como el COVID, era tener tuberculosis. Los síntomas son muy tuberculosis. fuertes y se lleva a la gente rápido. La tuberculosis es una enfermedad producida por un micobacterio, se llama Mycobacterium tuberculoso. Y usted se contamina de él así también. Es decir, cuando usted solo está me hablando, con esas goticas en suspensión, pues me puedo yo adquirir la tuberculosis. Estas personas cuando viven en un ambiente de hacinamiento, como viven junticos, entonces si este tiene tuberculosis, se la pasa a este y este. Entonces esos factores favorecen para que la persona pueda contaminarse con tuberculosis. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos muchos pacientes con tuberculosis, la población indígena. Yo hice rural en una zona endémica de tuberculosis, donde los pacientes indígenas eran como el foco tenían, sí, foco de infección de tuberculosis, porque había, por sus condiciones de desnutrición, de viviendas que no estaban bien adecuadas, vivían en hacinamiento. Entonces, todas esas condiciones permitían que al tener ellos contacto con el micobacterium, pues desarrollaran la enfermedad, y es una enfermedad respiratoria. Atención médica, pues es la práctica médica en la que se atiende, ¿sí? Que es atendida por un médico y sus conocimientos para atender a una enfermedad. Enfermedades transmisibles, es cualquier enfermedad debida a un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos que se manifiestan por la transmisión. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál será transmitido por un vector? Ahora dijeron no. El ¿El dengue. dengue? Dengue, Dengue, profe. el mosquito. Ay, El dengue es transmitido por el Aedes, ¿sí? ¿Cuál otro? Uno que salió hace como 4 años, ¿Chagas? que da dolor articular. ¿El qué? Ah, no, no, ese no es el Chagas, ¿Cuál, espere. Nicolás? Chagas no es. No, el Es- Chagas también se produce por él, pero ¿Porcina, otro. profe? Uno que salió. ¿Cuál? ¿Porcina tal vez? no, 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 Uno que, esto se uno que salió llama. hace 4 años, que da hidrocefalia en los niños y las mujeres están embarazadas. Que eso fue una alarma hace como 4 años. Y es producida por un vector. ¿el chikungunya? El Esa vaina. chikungunya. Sí, señora, el chikungunya. Entonces, las enfermedades transmisibles son las que son transmitidas por vectores, ¿sí? Quiere decir, por picaduras. Tenemos la malaria, la leishmania, el chagas, el dengue, el chikungunya. ¿Cómo se previenen esas enfermedades? Usando repelente, toldillo, ¿sí? No dejando reposar el agua.
no deja reposar el agua, ¿sí? Entonces ahí el análisis epidemiológico vendría a mirar que todos esos factores, venga, usted usa toldillo, ah, no, yo no uso toldillo, usted usa repelente, ah, no, yo no uso repelente. Entonces todos esos son factores de riesgo, ¿para qué? Para que usted pueda, por ejemplo, si usted vive en una zona endémica de dengue, ¿sí? Por ejemplo acá, que acá hay dengue, y usted no usa repelente, pues téngalo por seguro que si está en un sitio donde haya brotes de dengue le va a dar, ¿sí? Entonces eso es las enfermedades transmisibles. Enfermedades no transmisibles son aquellas que una vez diagnosticadas se producen durante muchos años, ocasionan muerte en un plano más o menos largo y necesitan un control médico periódico y tratamiento por toda la vida. Por ejemplo, una enfermedad no transmisible, ¿cuál será? Que no se transmite por vectores ni de una persona a otra. ¿Cuál? Cáncer. Cáncer, ¿sí? Es una enfermedad que es a largo plazo, son muy costosas y se sostienen por un largo periodo, por ejemplo, pacientes renales, ¿sí? El cáncer también, o problemas respiratorios crónicos, la hipertensión. Entonces, todas esas enfermedades son no transmisibles. Profe, una persona que le dicen que, bueno, pues ya cuando haya pasado por todo el cáncer y le dice que supuestamente ya salió de eso, ¿se le puede volver a manifestar tiempo después? Sí, todo depende de su sistema inmunológico. Como hay La personas que otra se... sería, la otra sería como el lupus, ¿no? ¿El qué? El lupus, Lupus. sí. Sí, esa también es una enfermedad crónica. Y los pacientes mueren, el lupus, para, no sé si saben todos, el lupus es una enfermedad autoinmune, donde su cuerpo crea anticuerpos contra usted mismo. Y ese paciente es un paciente crónico y como usted crea anticuerpos contra usted mismo, empieza a dañar diferentes órganos. Y es una enfermedad crónica y no es transmisible. Endemia, entonces es la enfermedad generalmente infecciosa que se presenta constantemente en épocas fijas, en ciertos países por influencia o causa local especial y pueden convertirse en epidemia. Por ejemplo, acá zona endémica de dengue. Entonces queda sobre todo en ¿qué? En periodo de lluvia. ¿Sí? Entonces eso es endemia, que está localizado en diferentes partes según los factores que tengan en ese momento. Pandemia, pues ya lo dijimos, es que está en todo el mundo, epidemia extendida en muchos países o que atacó a casi todos los individuos de un país, sería ¿qué? Epidemia, ¿sí? Higiene es el conjunto de normas técnicas, conocimientos, actividades encaminadas a conservar la salud mediante el control de factores nocivos. El huésped, ¿qué será el huésped? ¿Quién será el huésped? El que tiene la enfermedad, profe. El que tiene la enfermedad. ¿Y quiénes serán huéspedes? ¿Nosotros seremos huéspedes? No, porque no Sí, si tenemos tenemos, nada. sí. Ah, sí. No tenemos nada. Pero por Ah, ejemplo, bueno, en si... cuanto, si hablamos en términos biológicos, todos somos huéspedes, porque todos tenemos un montón de microorganismos dentro. Ujú. Pero el resto, si hablamos en términos de enfermedad, pues yo creo que ahorita nadie o alguien se siente con gripa. Por ejemplo, si en este momento, por ejemplo, hay COVID y a mí yo tengo en este momento COVID, ¿sí? Yo sería ahí que en este momento tengo el virus en mi organismo. Entonces soy un huésped de ese microorganismo. También pueden ser que animales. Por ejemplo, en los animales, estos huéspedes que tienen algunas enfermedades, les decimos reservorios, que son animales que tienen la enfermedad. Por ejemplo, la leishmaniasis tiene muchos reservorios, que son, por ejemplo, los perritos, los perros o los animales silvestres. Entonces, huésped es el que tiene el virus, ¿sí? En su organismo y lo tiene alojado, pero él puede sobrevivir con él. Y hay inclusive huéspedes que no desarrollan la enfermedad. Por ejemplo, si yo soy un paciente VIH, yo en ese momento soy huésped de qué? Del VIH
Y no he desarrollado la enfermedad, quiere decir no he desarrollado el SIDA, porque VIH es una cosa y SIDA es cuando usted ya desarrolló el síndrome y ya se ven los síntomas. Infección es la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o un animal. Infección no es sinónimo de enfermedad infecciosa. Quiere decir que ¿qué es una infección? Es la entrada, ¿sí?, de un microorganismo a una persona. Por ejemplo, que yo me corté, ¿sí? Me corté y resulta que eso estaba contaminado con tétano. Ahí ingresó el agente infeccioso y si mi sistema inmune no es capaz de combatirlo, pues yo voy a desarrollar la infección, la enfermedad infecciosa. Letalidad es el número de defunciones en relación con el número de pacientes o casos que ocurren en estas defunciones. Comúnmente se emplean con frecuencia una enfermedad determinada y en general se expresa como razón en términos de porcentaje. Entonces la letalidad es la cantidad de personas que mueren por determinada enfermedad. Patogenicidad, pues es la capacidad que tiene determinado microorganismo en causar que una enfermedad en un huésped. Entonces, la capacidad que tiene, la agresividad que tiene para atacar ese organismo y poderle producir una enfermedad. Eso es la patogenicidad. Entonces, tenemos microorganismos que son muy patógenos, ¿sí? Son muy virulentos y pueden causar enfermedad en el humano o en el animal, ¿sí?, o en alguna especie. La virulencia es la habilidad de una bacteria de causar enfermedad y es descrita en términos de números de bacteria infectantes, la ruta de entrada al cuerpo, los efectos de los mecanismos de defensa del huésped y las características intrínsecas de la bacteria. Entonces, la virulencia es que esa habilidad que tiene el microorganismo, ¿para qué? Para ingresar a la célula del organismo y el replicarse y poderse multiplicar y volverse más virulento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos veo en este dibujito, esos son estreptococos, además que es de un estreptococo neumoniae, ¿sí?, que ya ingresó al organismo y se está, ¿qué?, replicando. ¿Por qué sé que es un estreptococo neumoniae? Por la morfología, ¿sí?, por la forma como se ven acá. Morbilidad es un término general utilizado de diversas maneras que expresa el número de personas enfermas o casos de una enfermedad en relación con la población en que se presenta. Entonces, la morbilidad que me está diciendo, ¿cuántos casos hay, por ejemplo, de malaria en la población de Villavicencio? Entonces, eso sería morbilidad. Y esa está dada en diferentes tasas, que son prevalencia e incidencia. Ya más adelante vamos a ver lo de prevalencia e incidencia. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las tasas que miden la morbilidad? ¿Ustedes qué me van a contestar? Prevalencia e incidencia. ¿Sí? Mortalidad, ¿qué significará mortalidad? Índice de muerte, ¿no? ¿Qué es mortalidad? ¿Son qué? Cantidad de muertos. Cantidad de muertos en una población, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos a diario la estadística, tantos muertos, ¿sí?, en tanta población. Entonces, la mortalidad es la cantidad de muertos o defunciones que tuvimos por determinada enfermedad o determinada exposición a algún tóxico, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos pacientes murieron por exposición a mercurio? ¿O cuántos pacientes se murieron por intoxicación con lo que ahora nos decía un compañero, por salmonela? ¿Sí? Les dio una infección gastrointestinal y les produjo la muerte. Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada en un periodo determinado. Entonces, tengamos en cuenta que la incidencia es casos nuevos en un periodo definido. Por ejemplo, yo digo, la incidencia de
tuberculosis en el periodo de junio a agosto. No lo dejo amplio, es en un tiempo definido. Y la prevalencia es el número de casos de una enfermedad de personas infectadas que existen en un momento y en un lugar determinado, dado en relación al número de habitantes del lugar. ¿Qué quiere decir la prevalencia? La prevalencia son casos nuevos y antiguos en un periodo determinado. Esa es la diferencia con incidencia. Saneamiento es la rama de la salubridad destinada a eliminar los riesgos del ambiente natural, sobre todo resultantes de la vida en común, y a crear, promover en él las condiciones óptimas para la salud. Entonces, en determinados sitios de salud, tienen que un personal encargado de saneamiento que está mirando cuáles son las condiciones que tiene el sitio, si, por ejemplo, en los pueblos miran mucho lo que es la calidad del agua, ¿sí? Entonces se encarga el saneamiento de eso, de mirar y promover las condiciones óptimas para la salud, mitigando ¿qué? Factores de riesgo que puedan causar, por ejemplo, enfermedad diarreica aguda. ¿Por qué? Por las aguas contaminadas. Zoonosis, ya la miramos. Y les dejo esta reflexión al final. Este es el virus de moda. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. ¿Tienen, muchachos, alguna pregunta con respecto al tema para devolvernos en alguna presentación, en alguna diapositiva? Profe, sí, yo tengo una pregunta, digamos, es que me confundí un poco lo que es letalidad y mortalidad. Letalidad, cuando hacemos índices de letalidad, lo que miramos, esto lo utilizamos mucho para mirar las condiciones de natalidad, por ejemplo, de niños muertos, ¿sí? De niños muertos, por ejemplo, en un periodo de tiempo. Mientras que la mortalidad mira, por ejemplo, el número de muertos, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? La tasa de mortalidad, por decir, la tasa de mortalidad por pacientes con COVID. Lo que es letalidad lo usan mucho es para natalidad, para nacimiento de niños vivos, de los que cuando nacen se mueren. Entonces, este término de letalidad es similar a mortalidad, pero es más usado, es para para el índice de natalidad, más que todo, cuando utilizamos letalidad. O por ejemplo, cuando miramos qué tan letal es, por ejemplo, la exposición a un tóxico, ¿sí? ¿Qué tan letal es ese tóxico al exponerse a esa población? ¿Qué población expuesta a ese tóxico se murió? Ahí estaríamos entrando a medir letalidad. Eso lo vamos a ver más adelante y haciendo ya los cálculos les queda más claro el concepto, ¿listo? Pero más que todo la letalidad la utilizamos es para estudio de mortalidad, ¿en qué? En niños, en cuestiones de letalidad, ¿sí? Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo busco la de letalidad. Pero ¿qué límite de edad enfrentaría la letalidad, profe? O sea, ¿sería por debajo de un año o cómo sería? Sí, por debajo de los 12 meses. La letalidad, la natalidad en niños es por debajo del año. Mira acá el término, dice, es el número de defunciones en relación con el número de pacientes o casos que ocurren. Estas defunciones comúnmente se emplean con frecuencia a una enfermedad determinada y en general se expresa como razón en términos de porcentaje. Entonces es letalidad lo mismo que mortalidad, sino que miramos los casos de defunción, ¿sí? De la frecuencia de una enfermedad, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que mortalidad, porque si miramos el concepto de mortalidad,
A ver si lo encuentro acá. Creo que lo vimos más adelante. Ya cuando hagamos los cálculos nos va a quedar más clara la información. Que eso lo vamos a ver en 2 semanas. Vamos a calcular. Vamos a calcular. Profe, o sea que letalidad vendría siendo como una probabilidad y Sí, mortalidad ya es como ya lo que ya murió, mejor dicho. sí. Se murió y ahí quedó. Pero los dos conceptos son iguales. Quiero decir, es letalidad y mortalidad. Lo que mira es casos de pacientes enfermos que murieron en un determinado tiempo. ¿Sí? Porque mortalidad significa la relación de disfunciones con la población en que ocurre la tasa de mortalidad, tasa de defunciones, y expresa el número de defunciones en un grupo de población dentro de un periodo determinado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a mirar la tasa de mortalidad de los pacientes con COVID, por decir algo. Entonces, en este momento tenemos, creo que son 18.000, ¿sí? En 52 millones de personas que tenemos. Entonces, la tasa de mortalidad, yo esto lo multiplico y lo saco en porcentajes. Esa sería la tasa de mortalidad. Y si voy a mirar, por ejemplo, letalidad, como les estaba diciendo ahorita, por ejemplo, la tasa de letalidad de los niños que murieron en un periodo determinado, por decir, en el año 2010, ¿sí? ¿Cuántos niños murieron antes del primer año de vida? Entonces ahí yo estaría hablando de letalidad, que estoy definiendo un tiempo y una población determinada a determinada enfermedad. ¿Sí? Es lo mismo, los dos términos son iguales, no se me confundan con esto. ¿Sí? Mortalidad y letalidad me están mirando casos de defunción en una población. ¿Sí? ¿Qué mortalidad me lo está midiendo por tasa? Por tasa de mortalidad, que es decir, tasa de defunciones expresada en número de defunciones que ocurren en un determinado. ¿Les quedó claro lo que es endémico, incidencia, porque eso lo vamos a trabajar mucho, prevalencia? ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Incidencia, acuérdense, son casos nuevos, prevalencia son nuevos y viejos, endémico es ubicado en un solo sitio, epidémico ya es general en una población y pandemia en todo. ¿Sí? Voy a dejar de presentar. Quería preguntarles, no sé si alguno está pendiente por diligenciar la encuesta. ¿Quién está pendiente por hacer la encuesta? ¿Alguno está pendiente? ¿No? Creo que no, profe. ¿No? ¿Hay alguna persona que no haya llamado, que no esté aún en lista para apuntarla? ¿No? Al parecer no, profe. ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, muchachos, no siendo más, nos vemos mañana. Mañana vamos a ver en la plataforma, les va a quedar, ya está cargada la presentación.